Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridísimos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Bienvenidos una semana más a Bernie Toys, vuestra casa para hablar de juguetes, y concretamente esta semana vamos a seguir con aquella propuesta que hicimos en la pestaña de comunidad tras un directo que hicimos el verano pasado, abriendo cajas y referencias de la serie reeditada, la serie rosa o serie victoriana de Playmobil. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a empezar a sacar referencia por referencia de esta serie victoriana para después hacer una lista de reproducción en el canal y que vayan todas del tirón para los amantes de esta serie. Ni que decir tiene que cuando era pequeño la verdad es que ni me fijaba en la serie rosa o serie victoriana, porque para mí me resultaba como una serie así para niñas. A mí lo que me gustaba eran las batallas, las pistolas, las espadas, los castillos, los fuertes y luchar, y piratas y cañonazos. De muñecas no me gustaba nada, lo veía como una serie de muñecas, pero esto es como todo, en la vida se cambian los gustos y aprecias detalles que de pequeño pues no tenías ojos o no sabías apreciarlo. Entonces esta serie, sin duda alguna, es muy rica en eso. Detalles de muy buen gusto, muy clásico, como me gusta todo a mí en Playmobil, que sea clásico, tanto en los propios clics como en su atuendo, en su ropa, en los accesorios, en los muebles y también en lo que es, por supuesto, la joya de la corona, que es la casa de 1900 o casa victoriana o casa de la serie rosa o casa de muñecas, como se le conocía en los años 90, y los coches, una preciosidad. Pero además y dándole valor añadido, que es lo que me gusta a mí de este canal, que es vuestra santa casa también, es explicaros lo que nadie os ha explicado. Nadie os lo ha explicado, que no os engañen. Todo el mundo, ¡ay, muy bonito lo victoriano! ¡Ay, qué chulo lo victoriano! ¿Qué es la época victoriana? Ni más ni menos que fue la cúspide del Imperio Británico, previa y durante a la Revolución Industrial, y que llevó a Reino Unido e Inglaterra a su mayor esplendor en aquella época, la que abarcó el reinado de la reina Victoria entre 1837 y 1901. Si bien, como decía, que en paz descanse, mi querido profesor de historia, don Agustín Oliva, la revolución industrial es un proceso largo, continuo y autosostenido que se inició en Inglaterra entre 1850 y 1890, ciudades como Manchester y Liverpool, abarcando una red ferroviaria que inundó todo el país y que lo llevó a una industrialización apoteósica. Realmente eso fue la época victoriana, el reflejo de una sociedad, en este caso la del Reino Unido. Como siempre, esto va por moda y esas modas se extienden al resto de países colindantes. En esta época Playmobil lo que plasmó más o menos fue eso, la sociedad europea, más bien la sociedad británica de esos finales de los años 1890 hasta 1900 y poco. Sociedad pues era muy característica en su forma de vestir, en los coches, en la fisonomía de sus ciudades, esas mansiones de la familia más adinerada, y se plasmó todo muy bien en esta serie de finales de los 80, primeros de los 90, y que gracias a estas reediciones podemos todos disfrutarla, además a un precio bastante chulo, bastante económico, como a mí me gusta, y que lo suyo sería que completáramos todas. La cuestión es que tras ese directo que hicimos el verano pasado, me di cuenta de que hay una persona, por lo menos que yo sepa, solo una en el canal, que es invidente. Entonces eso me hizo reflexionar, porque decía en el comentario del directo que le gustaba mucho cómo describía mis vídeos. Entonces eso me hizo reflexionar y dar un paso atrás, decir, tengo que retomar cómo hacía yo al principio los vídeos de Playmobil, porque
por el camino no es que nos hayamos perdido, sino que hemos cogido un estilo más visual del canal. Pero esa sencillez, esa descriptividad de las referencias del Playmobil nunca las he perdido, pero sin más por este motivo de que haya personas invidentes que no ven lo que tanto amamos nosotros, que son nuestros juguetes, pero que sí son capaces, mediante una descripción, de imaginárselo con todo lujo de detalles, pues la verdad que me hizo reflexionar muy profundamente. Así que la primera referencia que vamos a ver en esta lista de reproducción de la serie victoriana en Bernie Toys va a ser una que le tengo cariño por lo personal, que es nada más y nada menos que la referencia 70897, el abuelo leyendo el periodiquito. Ya me habéis oído que me recuerda mucho a mi padre, y aquí llevo 6 minutos pegando la chapa, así que suscribiros que van a venir muchos vídeos como este de pequeñas referencias de Playmobil, así que no voy a dar la brasa y vamos a verla con todo lujo de detalle. Pues aquí estamos para ver el Salón Victoriano 70897, el abuelo, con el periodiquito, título costumbrista donde los haya, donde lo primero que quiero enseñaros es la alfombra. Es un detalle muy bonito que viene en todas estas referencias de reedición. Viene la alfombra así como de cartón bastante guay, y fijaros, es la típica alfombra antigua de felpa, de estas calentitas, con unos dibujos pues muy bonitos, estas grecas, estas muescas geométricas con motivos vegetales, muy chulos. Me recuerda a una muy bonita que tenían mis padres cuando yo era pequeño y en la que me encantaba estar y jugaba a las canicas y con mi G-Joe y con los clics, con todo jugaba ahí. La verdad que es genial. Pieza central de lo que es esta referencia es la chimenea, con estos leños así de madera, este fuego naranja que le pone Playmobil, que bueno, no queda mal, y lo que es la pieza central, pues con este estilo tan clásico, estas columnas en los laterales, con ese estilo muy clásico, no recuerda el de estilo dórico griego, pues sin lugar a dudas, ¿veis? Con esta sublínea, la simetría, una simetría muy clásica, que no me salía la palabra, con este frontal también muy clasiquísimo que tenemos en esta chimenea gris oscura, que como accesorio viene con su candelabro clásico de Playmobil. Ya no son cromados como los de antes, vienen en este plástico dorado. Su pequeña librería, donde tiene sus tomos favoritos el abuelo para sus ratos de ocio y lectura, y un retrato de la tía Matilde. Aquí tenemos una retratadura, como decía mi abuela, un afoto de esta señora, pues también señora de la época, que no sabemos quién es, entendemos que es una familia del abuelo. Perrito marrón chocolate, ante la duda siempre chocolate. Mesita preciosa, a juego con los dibujos de la alfombra, con esa decoración vegetal. Es una mesita pues de época donde la haya, con esas patas tan características, mesa redonda, base única, su libro del catecismo para echar su rato de lectura, y por aquí se me ha caído, no se puede caer, la copita color verde transparente para acompañar con el vermú a los ratos de lectura. Por supuesto, la pieza central junto con la chimenea es nuestro querido abuelo, pero antes voy a reparar en estas referencias, en estos sillones tan preciosos. Son preciosos, además son de un plástico semigomoso que tienen un tacto súper agradable y súper bonito, pero son rígidos. Estos sillones de típicos tresillos antiguos, recuerdo que mi abuela los tenía, mis dos abuelas tenían de este tipo de sillones, mis padres tuvieron uno que fue uno que hace mi abuela, con estas patas. Son sillones de culo bajo, patas bajas, pero son muy recios, muy fuertes, con cabeceros de estos de orejas. La verdad es que molan muchísimo, con este color amarillo mostaza. Es un color poco visto y la verdad que queda muy original y muy en conjunto con los colores del abuelo, con los colores de la alfombra y con los colores de este reposapiés para las largas siestas de pijama y orinal, como decía el señor don Camilo José Cela.
Periodiquito es de plástico, obviamente, pero viene con sus muescas para que el abuelo lo pueda sostener entre las manos y hacer como que está leyendo. Y esto tiene toda la pinta de ser un ejemplar de El Caso, aquel periódico de sucesos y asesinatos extraños que teníamos en España durante tantos años. Accesorio de lujo, muy clásico, muy de época, el leñero con los accesorios para atizar la leña, como su propio nombre indica, para susarla, para que las ascuas ahí repíen dentro de la chimenea. Muy bonito, la verdad que es un accesorio muy bonito. A ver si soy capaz de ponerlo, pues esta es la magia del directo de YouTube, que no se nos olvide. Y por último, un clic precioso donde lo haya. Es un abuelo de pelo y barba blanca, clásico, ojo. Peluca dentada, barba dentada con prominente bigote, muy clásico de Playmobil. Y fijaros que en vez de gafas lleva dibujado unos anteojos de color dorado, muy bonito. Un tocado muy poco visto en Playmobil, que es un birrete de color azul con su cordón trasero en dorado, muy poco visto el birrete. Lo vimos en una reproducción 3D, en un vídeo que hice ya hace tiempo en el canal, de pieza en reproducción de 3D. Mangas color beige, jersey o saquito, como decimos en los barrios castizos de Córdoba, de punto. Obviamente es de punto porque con esas franjas en diagonales amarillas, blancas, marrones, azules, el típico jersey de lana de invierno ese que te regalan y parece que no gusta, pero oye, luego cuando pica el frío gustan tela. Yo tengo un jersey de estos de Noruega con sus ciervos así estilo navideño, y cuando hace frío no veas tú el gustito que da ponerse jersey de Noruega, Pantalón azul clásico y pantufla. Un detalle, un accesorio, estas pantuflitas también del mismo plástico gomosito del sillón, que es muy fácil perderlo. Hay que tener especial cuidado para no perderlo. Precioso, una referencia absolutamente sencilla, clásica, elegante, una referencia de 10. Dejadme en la caja de comentarios qué es lo que pensáis vosotros de esta referencia de Playmobil, pero creo que es una maravilla y por eso vamos a hacer esta serie dedicada a los amantes clásicos de Playmobil. Así que nada, espero que os haya gustado. Es una referencia sencilla y elegante y clásica. No me voy a cansar de repetirlo para esta serie victoriana. Sencilla, clasicismo, elegancia. Santo y seña de Playmobil y que nunca debió perderse. Muchísimas gracias por todo. Beso calenturiento. Suscribiros que vamos a por los 4000. Y como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos.